en la actualidad, ¿cree usted que justamente estos bonos que emite el Estado llegan a las personas que más los necesitan, es decir, las personas más pobres? Los más pobres pueden beneficiarse de una vivienda, por ejemplo, un techo propio. O sea, podrían. Es más, lo hacen. El tema, acá hay problemas más de fondo. Primero, que la política del Estado, o sea, el Estado peruano, desde que visibilizó el problema de la vivienda, no ha podido realmente llegar a los más carenciados, a las personas, a los grupos más vulnerables y a los sectores más necesitados. No ha podido porque no ha podido diseñar un mecanismo financiero que permita poder acercarles una vivienda digna, ¿no es cierto? En un pago, digamos, diferido, ¿no? Como si un crédito hipotecario, ¿no es cierto? No ha podido, ni siquiera con subsidios robustos, ¿no? Y esto porque la economía de los sectores más vulnerables es principalmente informal. Y claro, es muy difícil, o sea, el Estado no ha podido diseñar mecanismos que permitan poder incluir financieramente a estos segmentos. Por eso es que una cosa que yo vengo hace tiempo reforzando mucho es que así como hablamos de la vivienda, hay que hablar de la inclusión financiera y con más fuerza, porque mientras no incluyamos financieramente a estas familias, no puedan ser sujetos de crédito, bajo cualquier tipo de modalidad de crédito, no van a poder realmente hacer una vivienda mejor. Eso por un lado. Entonces, como el Estado no podía realmente resolver esta demanda de vivienda de esos sectores más vulnerables, ¿qué es lo que ha hecho el Estado finalmente? Ha formalizado invasiones. O sea, el Estado es un formalizador de invasiones y la mayor, digamos, si bien hay una producción de vivienda formal a través de mi vivienda y antes a través del Estado mismo, la mayor producción de vivienda, digamos, de espacios para habitar, ¿no es cierto?, que se han hecho en las últimas décadas, ha sido informal. No por nada, según el estudio de GRADE del 2000, un estudio muy bueno, el 93% de la nueva área urbana en las ciudades del Perú en los últimos 20 años es de origen informal. 93%. No es poco. O sea, casi es todo. ¿Me explico? O sea, por muy poquito, todas las ciudades del Perú no han crecido de manera informal. Y esto está mezclando, es un promedio. O sea, hay ciudades que son directamente 100% informales, otras que tienen un poquito de mayor porcentaje de formalidad, como el caso de Lima, si la vemos en conjunto, ¿no? Por lo tanto, lo que realmente estamos viendo es que de la manera que el Estado ha pretendido atender la vivienda de interés social con la producción de vivienda, departamentos, casas, no ha tenido y no tiene el impacto suficiente para llegar a estos grupos vulnerables, estos grupos necesitados, carenciados, que necesitan una vivienda y que terminan buscándola en el tráfico de tierras, ya sea en los 70s, en los 60s, ocupando directamente, ¿no es cierto?, áreas baldíos, como pasó en Lima, que luego fueron formalizados, o ya más en los 90s o 2000 directamente a través de traficantes de terrenos que ocupan, trafican, negocian, amenazan y luego venden posesiones y tal. Entonces, acá hay un problema muy, muy de fondo, estructural, que no se está atendiendo de manera adecuada, nos siguen ganando por goleada, seguimos perdiendo y el sector privado tiene herramientas muy limitadas para poder entrar a este espacio. ¿Por qué? Porque es formal, es formal. Entonces el sector privado no puede competir con un informal, menos con un ilegal. Entonces el sector privado reclama mejores incentivos y herramientas, el Estado intenta brindarlas a través de decretos supremos como el 010-2018, que yo lo he cuestionado personalmente y en general ha sido bastante cuestionado por urbanistas porque son herramientas que lo que hacen es simplemente modifican los parámetros urbanos de las ciudades, o sea, incrementan densidad, incrementan altura, incrementan todo, sin un marco de planificación, sin una verificación mínima de equipamientos, de parques, de vías, de nada, y generan trastornos muy fuertes y contratiempos muy grandes que afectan a los vecinos que ya viven allí. Entonces, esta manera, digamos, pero claro, digamos, esta es la única manera que hoy el Estado está pudiendo intentar estimular la producción de vivienda de interés social, o por techo propios, que son lotizaciones que quedan siempre lejos y más lejos. ¿Por qué? Porque finalmente la incidencia del suelo es fundamental. O sea, el componente suelo, el valor de la tierra es esencial para poder generar una vivienda económica. Entonces, claro, la tierra barata está lejos y más lejos. Entonces terminamos con soluciones que no resuelven el problema. Seguimos en un espacio muy chiquitito, no por nada, más del 80% de la producción de vivienda de interés social formal está en Lima, ¿no es cierto? Lima y la costa, no estamos más del 90%, es sierra y selva casi nada, ¿no? Sigue concentrada, y la realidad es que los millones de peruanos que buscan vivienda tienen que generarla de cualquier manera, normalmente de manera informal. Y ahí está el problema para mí de fondo y medular. Claro.
Entiendo que existe también las EPNS, ¿no? Empresas prestamistas no supervisadas. ¿Eso no es una modalidad, una forma de poder acercar justamente a este grupo de personas informales al crédito? Claro, pero esas empresas no las reconoce el Fondo de Mi Vivienda. O sea, el Fondo de Mi Vivienda reconoce a ciertas entidades financieras para poder, a través de ellas, poder otorgar los subsidios y que ellas puedan ofrecer los créditos. O Claro. sea, un camino, evidentemente, podría ser que el gobierno, que el MEF, digamos, ¿no? Pueda evaluar, poder incorporar a otras, pero ahí también hay un riesgo asociado, ¿no es cierto? Porque ya nos pasó, te acordarás, en los 90 con CLAE y otras financieras que estafaron a miles de peruanos. Entonces no podemos tampoco flexibilizar de manera tan, digamos, tan abrupta, ¿no es cierto? Tenemos que tener las garantías de que esas financieras que ya están operando, como dices tú, hace rato están operando en el mercado informal y que tienen buen rendimiento, grandes utilidades y atienden a la gente que necesita un crédito y no puede acceder a un banco o a una financiera formal, o por lo menos, digamos, una financiera reconocida por la SBN. Entonces, es evaluar cómo se puede tener un mecanismo similar que pueda incorporar financieramente a estas familias, ¿no? Es un diseño, repito, financiero, económico, pero con una base social, porque el fin no es generar, no es atender y poder ayudar, asistir a que gente que hoy no puede tener un crédito pueda tenerlo, ¿no? Lo que pasa es que esas familias que puedan acceder a eso son muy poquitas. O sea, seguimos en el segmento BC, inclusive A. O sea, el problema es que está diseñado para una sociedad diferente a la nuestra. Una sociedad en la cual el 70% del 80% es formal. O sea, todos tienen ingresos, todos están bancarizados, ¿no? Hay cómo darles un crédito hipotecario, hay cómo asumir el riesgo. El riesgo es mínimo porque son gente que trabaja y tiene historial crediticio. En el Perú eso no pasa, pues. Entonces, está llegando, funcionan, las empresas están produciendo, pero es muy chiquitito. Por eso es que el mercado está en Lima casi todo. En Lima y en Lima moderna, ¿no? En la Lima centro que se llama, ¿cierto? Segmento BC. No estamos llegando a la gente, pues. Entonces, para llegar a la gente que necesita vivienda realmente, la que no tiene cómo, tenemos que ver otros mecanismos que permitan ayudarlas mejor, hacer que su esfuerzo también sea sostenido y sostenible, y para eso necesitamos un esquema de financiamiento más robusto.